जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अङ्गनातिमिरन्दस्य गणाङ्गनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कथमह्यं ददति स्वापदन्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सवदुतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। ताप्तकञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषावनुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसुन्दर गोस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सप्तनिष्णता प्रभुपादानुचारिणे कृष्णलीला रसोदाय गौरवाणी प्रचारिणे। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जजामुदीरयत्। नष्टा प्रजेष्व भद्रेषु नित्यां भगवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं भङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनधारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। हरि ओम तत्सत्। Muy bien, entonces hoy vamos a continuar con el capítulo 9, la muerte de Bhishmadeva. Textos 6 y 7 tienen un significado bastante amplio, así que vamos a ver cuánto podemos avanzar. Dice: Parvato narado dhaumyo. ¿Pueden repetir? Parvato narado dhaumyo. Bhagavan Badarajanah. Bhagavan Badarajanah. Brihadasho Bharadwaja. Brihadasho Bharadwaja. Sasishyo Renuka Suttaha. Sasishyo Renuka Suttaha. Vasishta Indra Pramadas. Vasishta Indra Pramadas. Trito Gritsamadositaha. Trito Gritsamadositaha. Kakshivan Gautamotrischa. Kakshivan Gautamotrischa. Kaushikota Sudarshanaha. Kaushikota Sudarshanaha.
Parvataha Parvataha Parvatamuni Parvatamuni Naradaha Naradaha Narada Muni Narada Muni Daumyaha Daumyaha Daumya Daumya Bhagavan Bhagavan Encarnación de Dios Encarnación de Dios Badarayanaha Badarayanaha Vyasade Vyasade Brihadashwaha Grihadaswaha Brihadashwa Grihadaswa Bharadwajaha Bharadwajaha Bharadwaja Bharadwaja Sasishaha Sasishaha junto con sus discípulos uno con sus discípulos Renukasutaha Renuka Sutaha Parashurama Parashurama Vasishtaha Vasishtaha Vasista Vasista Indra Pramadaha Indra Pramadaha Indra Pramada Indra Pramada Tritaha Tritaha Trita Trita Kritsamadaha Kritsamadaha Kritsamada Kritsamada Ashitaha Asitaha Asita Asita Kakshivan 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 Gautamaha Gautamaha Gautama Gautama Atrihi Atrihi Atri Atri Cha Cha I I Kaushikaha Kausikaha Kaushika Kausika Atha Atha así como también Tú también Sudarshanaha Sudarshanaha Sudarshana Sudarshana Traducción. Todos los sabios estaban presentes, tales como Parvata Muni, Narada, Dhaumya, Vyasa, encarnación de Dios, Brihadashwa, Bharadwaja, Parashurama y sus discípulos, Vashishta, Indra Pramada, Trita, Kritsamada, Asita, Kakshivan, Gautama, Atri, Kaushika y Sudarshana. Significado. Entonces aquí Prabhupada empezar a explicar quiénes eran cada uno de esos sabios, ¿no? Parvata Muni se le considera uno de los sabios más antiguos que existen. Él es casi siempre un compañero de Narada Muni. Además, ambos son cosmonautas capaces de viajar por los aires sin la ayuda de ningún vehículo material. Parvata Muni es un Devarshi o un gran sabio entre los semidioses, como también lo es Narada. Él estaba presente junto con Narada en la ceremonia de sacrificio de Maharaj Janamejaya, el hijo de Maharaj Parikshit. En ese sacrificio se iba a matar a todas las serpientes del mundo. A Parvata Muni y a Narada Muni se les conoce también como Gandharvas, porque pueden viajar por los aires cantando las glorias del Señor. Como pueden viajar de ese modo, observaron desde el aire la ceremonia Swayamvar de Draupadi, de selección de esposo. Al igual que Narada Muni, Parvata Muni también solía visitar la asamblea del cielo del rey Indra. Como Gandharva, a veces visitaba la asamblea real de Kubera, uno de los semidioses importantes. Una vez, tanto Narada como Parvata se vieron en problemas con la hija de Maharaj Srinjaya. Maharaj Srinjaya obtuvo de Parvata Muni la bendición de tener un hijo. Narada Muni se la asocia inevitablemente con las narraciones de los Puranas. A él se le escribe en el Bhagavatam. En su vida anterior era el hijo de una sirvienta, pero mediante la buena asociación con devotos puros se iluminó en lo referente al servicio devocional, y en la siguiente vida se convirtió en un hombre perfecto, comparable solo consigo mismo. Su nombre se menciona en muchos lugares del Mahabharata. Él es el Devarshi más importante de todos, o el principal sabio entre los semidioses, y es el hijo y discípulo de Brahmaji. A partir de él se extendió la sucesión discipular que proviene de Brahma. Él inició a Prahlad Maharaj, a Dhruva Maharaj y a muchos otros célebres devotos del Señor, e inició incluso a Vyasadeva, el autor de las escrituras védicas. Vyasadeva inició a Madhvacharya, y de ese modo la Madhva Sampradaya, en la que está incluida la Gaudiya Sampradaya, se extendió por todo el universo. Sri Chaitanya Mahaprabhu pertenecía a esa Madhva Sampradaya. Por lo tanto, desde Brahmaji, Narada y Vyasa hasta Madhva, Chaitanya y los Goswamis, todos pertenecían a la misma línea de sucesión discipular. Naradaji ha instruido a muchos reyes desde tiempos inmemoriales. En el Bhagavatam podemos ver que instruyó a Prahlad Maharaj mientras éste se hallaba en el vientre de su madre, e instruyó a Vasudeva, el padre de Krishna, así como también a Maharaj Yudhishthira. Daumya, gran sabio que practicaba severas penitencias en Utkochaka, Tirtha,
y que fue nombrado sacerdote real de los reyes Pándavas. Actuó como sacerdote de muchas funciones religiosas de los Pándavas, Samskara, y además cada uno de ellos fue atendido por él durante los esponsales de Draupadi. Él estuvo presente incluso durante el exilio de los Pándavas y solía aconsejarlos en aquellas circunstancias en que se encontraban desconcertados. Él les enseñó a vivir de incógnito durante 1 año, y los Pándavas siguieron estrictamente sus instrucciones durante ese periodo. Su nombre también se mencionó cuando después de la batalla de Kurukshetra se realizó la ceremonia fúnebre general. En el Anushasana Parva del Mahabharata 127:15-16, le dio a Maharaj Yudhishthira instrucciones religiosas muy detalladas. Él era en verdad el tipo indicado de sacerdote para un cabeza de familia, porque podía guiar a los Pándavas por la senda correcta de la religión. Un sacerdote tiene la finalidad de guiar al cabeza de familia progresivamente por el sendero correcto del ashram dharma, o el deber propio de la ocupación de una determinada casta. Prácticamente no hay diferencia entre el sacerdote de la familia y el maestro espiritual. Los sabios, santos y brahmanas eran especialmente quienes tenían que desempeñar dichas funciones. Entonces aquí Prabhupada no habla de que prácticamente Domya estaba al nivel de guru o maestro espiritual de los Pándavas, porque a veces se dice que el guru de los Pándavas es Dronacharya, pero eso no es así. Él es el guru de armas. Él es quien les enseñó a ellos a utilizar las armas en la batalla. Pero quien les enseñó acerca de Dharma y en especial acerca del avance espiritual. Y aquí Prabhupada dice, él les enseñó a vivir de incógnito. Eso no se refiere a que él les enseñó a cómo esconderse en el bosque, sino él les enseñó a llevar una vida de ascetas. Porque una vez ellos se fueron del reino en el exilio, ellos no pudieron llevarse ninguno de sus trajes, nada de dinero, ninguna posesión, tenían que dejarlo absolutamente todo. Así como cuando Rama, Lakshman y Sita, ellos se fueron exiliados también, ¿no? Y se dice que ninguno de ellos pudo llevarse sus trajes reales. Entonces, tan pronto como ellos adoptaron el exilio, ellos se vistieron con cortezas de árboles y pieles de ciervo, ¿no? Que era la ropa de acuerdo al Bhagavatam también se explica, ¿no? Que esa es la ropa de los sabios o incluso de los brahmacharis, ¿no? En la época védica. Entonces Domya les enseñó a vivir eso a ellos, ¿no? En el caso de Ramachandra, ¿quién le enseñó eso a él? Porque cuando él fue exiliado, él ya sabía todo eso. ¿Quién es el gurú de Ramachandra? El primero era Brahmana y luego el primero era Kshatriya y luego se volvió Brahmana. Eso se describe en Bhagavad Gita, pero cuando escribe. ¿Cómo se llama ese sabio? Estoy preguntando porque no me acuerdo tampoco. Entonces lo conté una vez en un pasatiempo, ¿no? Sí, él es muy famoso. Bueno, la cuestión más allá del nombre es que él también se llevó a Rama y a Lakshman en su juventud a enseñarles a ejecutar austeridades, aunque eran miembros de la orden real. Entonces esta es una parte importante de la cultura védica, de que uno al principio de la vida tiene que aprender a ejecutar austeridades, independiente que más adelante se vaya a casar y vaya a ser el emperador del mundo o vaya a ser un simple trabajador. Tiene que aprender a ejecutar austeridades, tiene que aprender a cultivar autosatisfacción en medio de cualquier circunstancia en la vida. Tiene que aprender a desarrollar autosatisfacción, ¿no? Independiente de los recursos materiales. Porque se dice que solo en medio de esa situación uno puede realmente ver el Atma o la Jiva, ¿no? Pero mientras haya dualidad en uno, mientras uno está pegado al placer, al dolor, ¿no? Al cuerpo, a los subproductos del cuerpo, no puede haber tal realización. Y eso lo habla Krishna en Bhagavad Gita en el capítulo 13, cuando se habla de los medios de adquirir conocimiento, de lo importante que es desapegarse del cuerpo,
y de los subproductos del cuerpo, ¿no? Para poder tener Brahma Vidya o conocimiento espiritual. Entonces por eso vemos que en los Itihasas o en diferentes Puranas, incluso en Srimad Bhagavatam, ¿no? Los brahmanas le enseñaban a todos los miembros de la sociedad, a excepción de los Shudras y los que estaban fuera del sistema de castas, cómo ejecutar austeridades. Porque es muy importante, ¿no? Si un brahmana, un kshatriya o un vaishya, incluso, no saben cómo ejecutar austeridades, sino que simplemente están apegados al cuerpo, ¿no? Ellos no pueden ser aceptados como dvijas o como nacidos por segunda vez, ¿no? Porque dentro de la institución védica de Varna y Ashram, ¿no? Solo los brahmanas, kshatriyas y vaishyas, ellos van al Gurukula, son sometidos al proceso de samskara de Upadana Samskar, donde se le otorga el cordón sagrado al estudiante, ¿no? Pero cuando alguien está por debajo de esos 3 niveles de naturaleza, ¿no? Por lo general ellos no podían ir al Gurukula porque no tenían la capacidad, ¿no? Entonces, ¿qué hace diferente los Shudras de los otros 3 Varnas? Porque los Shudras no pueden ir al Gurukula y porque no reciben el cordón sagrado, a pesar de que todavía están dentro del marco védico. ¿Qué los hace diferentes? Exactamente. Los Shudras, ellos no están acostumbrados a hacer austeridades y están sumamente identificados con el cuerpo. Entonces por eso a ellos se les describe como artesanos, artistas, ¿no? Lo que hoy en día, profesiones que hoy en día son muy vanagloriadas, ¿no? Esas son las ocupaciones de los Shudras, ¿no? Artistas, y músicos, y prácticamente personas que se dedican a entretener a los demás o asistir a los demás también como mano de obra, pero en especial aquellos que están dedicados a ello, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos, debido a que están muy apegados al cuerpo, para ellos es muy importante la fama, por ejemplo, o diferentes cosas así, mientras que para los brahmanas eso es completamente indeseable, ¿no? Para los kshatriyas lo único importante es ejecutar el dharma y proteger el dharma, y para los vaishyas lo único importante es generar recursos para mantener a la sociedad. Entonces por eso los Shudras, ellos por general no van al Gurukula ni tampoco reciben el cordón sagrado, ¿no? Y hace poco estaba leyendo en Bhaktisiddhanta Vaibhava, ¿no? Que Srila Bhaktisiddhanta Saraswati tenía muchos discípulos, ¿no? Pero cuando él veía que alguien tenía una naturaleza de ese tipo, él le daba Harinam Diksha, pero no le daba lo que nosotros conocemos como segunda iniciación, ¿no? Porque él no iba a estar muy apegado a desarrollar conocimiento, a llevar una vida austera, a llevar una vida simple, lo cual en realidad hoy en día es poco común incluso dentro de la comunidad de devotos, porque incluso hoy en día casi nadie vive en un templo, ¿no? Porque simplemente no quieren levantarse temprano o llevar una vida austera, sino hoy en día la vida va tan rápido que la gente solo está ocupada en el desarrollo económico y no pueden darse el lujo de perder 6 meses de su desarrollo económico o un año, ¿no? Para vivir en el ashram del guru y aprender justamente a ejecutar tapasya, ¿no? Lo cual es algo esencial, ¿no? Es algo esencial, ¿no? En especial, por ejemplo, ¿no? Algo que hoy en día, incluso dentro de nuestra sociedad, desafortunadamente se ha hecho a un lado prácticamente por completo, es la sobriedad en la relación entre ambos sexos, ¿no? Hace poco veía un video que se publicó de un proyecto que se tiene en Estados Unidos, donde viven muchos jóvenes, y no voy a decir el nombre, pero todos viven como si fueran amigos. Literalmente es así, todos son como amigos y vamos y jugamos fútbol, vamos y nadamos al mar, jugamos baloncesto y sí, también vamos a Mangalarti, cantamos rondas y hacemos kirtan, ¿no? Pero no no, es un templo horrible. Es un templo de nuestra asociación de esa. ¿Pero te refieres todos mezclados entre Matayis y Prabhujis? Sí, allí no hay Matayis y Prabhujis, allí todos son Prabhujis. Allá no llaman a nadie Matayis, sino todos son Prabhus. Cosas.
Pero la cosa es que sí se estaba publicitando ese tipo de proyectos, ¿no? Porque había muchos jóvenes y todos se veían muy felices jugando y pasando un tiempo cool entre ellos, ¿no? Pero rara vez uno veía a alguien leyendo uno de los libros. ¿Ah? Y qué decir de aplicarlos, ¿no? Entonces, en ese entorno donde la sobriedad entre los dos géneros se pierde, no hay realización espiritual. No hay realización espiritual. Y hay diferentes historias de los Vedas que proporcionan sí, ejemplo acerca de esto, ¿no? Nosotros conocemos muy bien la historia de Yamila, lo que le pasó, ¿no? ¿Qué le pasó a él? Él era un brahmana plenamente cualificado, tenía una esposa sumamente cualificada y bella, joven. Su padre era un brahmana cualificado, estaba siempre ocupado en el servicio de Krishna, ¿no? En el cultivo de Brahma Vidya, en el cultivo de Tapasya, ¿no? Pero por ver a un hombre y una mujer de baja clase en la calle teniendo encuentros de una manera sumamente inapropiada, su mente se perturbó por completo. Y a pesar de que era una persona que completamente diferente a nosotros, él fue prácticamente engendrado apropiadamente, en un entorno apropiado, había sido educado apropiadamente, prácticamente él no tenía ningún samskara malo en su mente, tenía una formación sumamente firme en su vida. Pero por ver una sola vez algo así, no pudo volverse a recuperar, ¿no? Hasta el final de su vida, por la asociación de nuevo con los Vishnudutas. Pero se dice en Bhagavatam, ¿no? En sexto canto justamente, o quinto canto, no recuerdo. Pero se dice, ¿no? Que él intentó recordar todas las enseñanzas de los Vedas, intentó ejecutar austeridades, pero aún así no pudo olvidarse de esa escena. Y después de un breve tiempo, él contrató a la prostituta como una empleada de su casa y después de muy poco tiempo había abandonado a su esposa, ¿no? Había utilizado la tolerancia de sus padres en mantener a su esposa prostituta y había tenido muchos hijos con ella. Y cuando se dio cuenta ya tenía más de 80 años y está al borde de la muerte. Y ese es un ejemplo, ¿no? Pero hay otro ejemplo, uno de mis favoritos, ¿no? Y es la historia del sabio o el brahmana Rishi Shringa. Entonces, Rishi Shringa era el hijo de, no sé si era el hijo de Lomasa Rishi, ¿no? Pero era un brahmana sumamente erudito, ¿no? Y esto va conectado con otra historia, ¿no? Pero solo voy a contar la historia de Rishi Shringa. Jai Sisi Jai Gauranga Nityananda Ram Ki Jagat Guru Srila Prabhupada Ki. Entonces, la historia del padre de Rishi Shringa es que ¿Pasa? Entonces la historia de Rishi Shringa es que su padre, él tuvo un encuentro con una Apsara, una mujer celestial, indebido. A pesar de que su padre era una persona sumamente perfecta en la ejecución de sacrificios védicos, él se vio distraído por la aparición de esta mujer, muy bella. Y bueno, tuvo un hijo con ella, pero ella se fue y le dejó el hijo a él. Entonces él tuvo que criar solo a Rishi Shringa. Entonces él decidió criarlo en medio del bosque, lejos de toda la sociedad. Y lo educó en la vida brahmínica, en el conocimiento védico, pero llevaba una vida tan pura y al mismo tiempo tan aislada que Rishi Shringa había crecido y nunca había visto a otro ser humano aparte de su padre. Él no conocía ni había oído jamás acerca de que existían mujeres o que existía una casta diferente a los brahmanas. Para él todo lo que existía era su padre, que era un hombre y un brahmana. Entonces se dice que el rey que vivía cerca como a la población o el lugar donde vivía Rishi Shringa y su padre, él había insultado a un brahmana. Entonces toda la comunidad brahmínica se había enojado con él. Y lo que pasó es que todos habían rechazado ayudar a este kshatriya. Entonces un kshatriya no puede gobernar sin la ayuda de brahmanas, no puede ejecutar yagya. Entonces ocurrió una severa sequía en su reino. Durante muchos años no llovía, entonces todo el mundo estaba muriendo de hambre, porque ningún sabio quería ayudarle a ejecutar yagya.
Entonces, bueno, él fue a donde ciertos sabios en el bosque, les pidió ayuda y ellos le dijeron, ok, usted puede contrarrestar ese pecado que usted cometió al insultar a un brahmana con ciertas austeridades, ¿no? Así que ejecute cierto prayashita. Pero después de eso, usted tiene que buscar a un brahmana muy, muy puro que vive en el bosque donde usted, en el territorio que usted gobierna, que se llama Rishyashringa. Él nunca ha visto a una mujer, nunca, obviamente, ha llevado una vida diferente a la vida de Tapasya, por lo cual es sumamente puro. Y si usted llega a traer a ese sabio, a ese brahmana, a su población, de inmediato va a empezar a llover de nuevo, sin ejecutar ningún yagya. Entonces el rey hizo todo eso, ¿no? Pero ¿cómo iba a traer a Rishyashringa? Su padre era completamente reacio, ¿no?, a que su hijo se juntara con cualquier tipo de persona, que decir de llevarlo a un lugar mundano donde habían kshatriyas y mujeres y todo eso, ¿no? Entonces, él juntó a todas las cortesanas del reino, las mujeres cortesanas del reino, prostitutas, y les dijo, bueno, esta es la tarea que tengo para ustedes. Y todas dijeron, no, eso es imposible, si nosotros hacemos eso, este sabio se va a enojar con nosotras y nos va a maldecir y es incluso peor a que usted nos castigue, ¿no? Entonces nosotros no lo vamos a hacer. Hasta que una de las cortesanas, quien era muy bella, pero también era mayor y era muy inteligente, ella dijo, ok, yo lo voy a hacer, ¿no? Y ella tenía como su séquito de mujeres cortesanas que ella estaba entrenando, ¿no? Entonces ella dijo, bueno, yo necesito que ustedes construyan primero tienen que buscar dónde está él, y cerca donde está él quiero que en una isla, ¿no?, en un barco lo conviertan como si fuese una isla, en un bello ashram con muchas flores, con muchos árboles frutales, con lagos, ¿no? Quiero que lo adornen muy apropiadamente. Entonces el rey accedió a eso, ¿no? Y esta mujer se fue con todas las otras mujeres cortesanas, ¿no? Se quitaron toda su ropa lujosa, todas sus joyas y se vistieron como brahmanas, ¿no? Pero eran mujeres muy bellas, ¿no? Entonces esta mujer se fue sola, ¿no? Entonces ella esperó a que el padre de Rishyashringa se fuera, ¿no? Rishyashringa se quedaba en la choza donde ellos vivían cortando la leña, ordeñando la vaca que tenían para hacer ghee, ¿no?, arreglando la arena de sacrificio todos los días para ejecutar yagya, y su padre se iba a colectar todos los demás ingredientes todos los días. Entonces tan pronto como ella vio que el padre se fue, ¿no?, ella llegó a donde él, ¿no? Y cuando él la vio a ella, él creyó que era un brahmana, porque él no sabía que existían mujeres o algo así, ¿no? Entonces él dijo, pero ¿qué clase de brahmana tan atractivo eres tú? ¿Qué tipo de austeridades tú ejecutas? ¿No? ¿No? De acuerdo a la cultura védica, ¿no?, cuando llega un invitado a nuestro hogar, tenemos que lavarle los pies, ¿no?, tenemos que adorarlo apropiadamente con ceremonia de artik, ¿no? Entonces entonces él dijo, déjeme hacer esto con usted. Y ella le dijo, no, yo tengo 3 votos, 3 bratas que no puedo romper. 1 es que yo nunca dejo que laven mis pies. 2 es que yo no dejo que me adoren. Y 3 es que yo siempre abrazo a aquellos con quienes me encuentro. Entonces ella de inmediato abrazó a Rishyashringa. Y de repente Rishyashringa sintió algo que jamás en toda su vida había sentido. Entonces él vio el cuerpo de esta mujer que está vestida como un brahmana y todos sus rasgos, ¿no? Y entonces esta mujer dijo, y de donde yo vengo hay una manera muy especial de saludar, ¿no? Entonces lo besó, ¿no? Entonces Rishyashringa quedó totalmente cautivado, ¿no? Luego de eso, esta mujer le dio una bella guirnalda supremamente opulenta, le dio comestibles muy muy opulentos que él jamás había probado porque él estaba acostumbrado solo a probar frutas y raíces del bosque, ¿no? Y le dijo, bueno, mi ashram queda lejos de aquí, pero tengo que irme a ejecutar un yagya, así que luego nos vemos, ¿no? Entonces después de eso Rishyashringa quedó completamente perturbado, o sea, se dice que perdió el prana que había en su vida, ¿no? O sea, se describe que en realidad lo que quedó fue enamorado, pero él no sabía que era eso. Entonces él solo suspiraba y pensaba en este brahmana tan bello que tenía se dice que tenía 2 bultos de carne en su pecho que no tenían pelos, cabello, que tenía vello, que no tenía vello,
¿no? Y que tenía unos rasgos muy finos que él jamás había visto. Entonces, cuando su padre llegó, ¿no? Rishashringa no había arreglado la arena de sacrificio, no había ordeñado la vaca, no había preparado ghee, no había cortado leña. Y está en una condición sumamente deplorable, ¿no? Está lamentándose simplemente. Entonces su padre le preguntó una vez qué le había pasado, ¿no? Entonces Rishashringa de inmediato le contó. Vino de un brahmana supremamente bello, ¿no? Y tenía ciertas facciones corporales, y él ejecutaba 3 votos. Padre, por favor, déjame ir a buscarlo. Yo quiero vivir bajo esos votos bajo los cuales ese brahmana vive. Quiero ejecutar esos votos por siempre. Entonces ahí el padre, lo más Rishi, él entendió lo que había pasado y se enojó muchísimo. Entonces él le dijo, en realidad ese no es un brahmana, sino es un rakshasa que quiere robar todas sus austeridades. Pero a pesar de eso, Rishashringa no pudo olvidarse de ese brahmana. Entonces su padre intentó buscar quién era la persona que estaba intentando hacer eso, ¿no? Pero no encontró a estas mujeres cortesanas, ¿no? Entonces después de un tiempo, ¿no? Otra vez Lomasa se fue y dejó a su hijo solo para ir a colectar los ingredientes del yagya. Y la mujer cortesana volvió de nuevo. Y bueno, haciendo una historia muy larga, se lo llevó al reino. El rey allí lo casó con su propia hija y le dio muchas doncellas más, y Rishashringa estaba sumamente emocionado porque jamás en toda su vida había visto algo así, ¿no? Y después de un tiempo él renunció a todo ello y volvió a donde su padre, ¿no? Pero el propósito de esta historia que está en Mahabharata es que tan pronto como uno se relaciona inapropiadamente con el sexo opuesto, ¿no? Se menciona ahí una palabra sánscrita que ahorita no recuerdo. Uno no se puede concentrar ni en tapasya, ni en ejecución de austeridades, cultivo de conocimiento, ¿no? E incluso en recordar estas instrucciones que uno haya adquirido previamente, ¿no? Entonces, mucho tiempo después, Rishashringa, después de que se había casado y había sentado a cabeza, pudo recordar todas las instrucciones de su padre y volvió a donde estaba su padre a ejecutar austeridades y abandonó la vida de lujos y placeres, ¿no? Pero esta historia está enseñada para darnos a entender eso, que esto es algo esencial que nosotros tenemos que aprender, no solo algo para brahmacharis o para sanyasis o para vanaprasthas, sino incluso para grihastas, ¿no? Prabhupada lo dice en Bhagavatam, ¿no? Si uno es un buen brahmachari, de ahí va a salir un buen grihasta o un buen sanyasi. Pero si uno es un mal brahmachari, de ahí va a salir un mal grihasta. Y si ese grihasta algún día toma sanyas, va a salir un mal sanyas. Entonces la base de la educación védica, ¿no? Consiste en austeridad y cultivo de conocimiento. Prabhupada decía, ¿no? Que obviamente nuestras austeridades es cantar 16 rondas, seguir 4 principios, ¿no? No tenemos que hacer la gran cosa. Pero ese es el propósito de nuestra, esa es como la manera en la cual nosotros ejecutamos tapasya y cultivamos tapasya, ¿no? Entonces, estas son cosas que nosotros tenemos que aprender, y que Srila Prabhupada abrió esta sociedad para enseñarle a la gente a ser consciente de Krishna a través de estos procesos, y esto está soportado en Bhagavad Gita. Pero como decía, ¿no? Hoy en día esto es algo que no se ve, ¿no? Incluso en los lugares sagrados, si uno va a Madhepur o a Vrindavan, ¿no? Uno va a ver que la relación entre los sexos opuestos, en especial los devotos occidentales, esto es algo muy, muy común. Y de seguro eso era algo que Srila Prabhupada no quería, ¿no? Él al abrir tantos templos y tantos lugares era para que la gente se educara, ¿no? Pero desafortunadamente, debido a que hoy en día nadie se está tomando el trabajo de formarse apropiadamente bajo estos principios, no forma un carácter apropiado, ¿no? E incluso si posteriormente tiene Bhakti Shastri, Bhakti Vedanta, Bhakti esto, Bhakti lo otro, pero no ha generado ese carácter apropiado, todo ese conocimiento no lo va a poder utilizar a lo largo de su vida, y tarde o temprano va a sucumbir ante la naturaleza material. Entonces es muy importante que entendamos todo esto. ¿Por qué grandes personalidades como Ramachandra, como Lakshman, ¿no? Como en este caso
los 5 Pándavas, ¿por qué ellos se sometían a este tipo de vida? ¿Por qué ellos se sometían a este tipo de educación, a este tipo de austeridad? Se dice que esto también complace a Krishna, ¿no? En Bhagavad Gita, en capítulo 12 u 11 se describe, ¿no? Que una persona que se esfuerza por controlar sus sentidos, por llevar una vida austera, eso en sí ya le da satisfacción a Krishna. Quiere decir cuando uno tiene la mente pura para poder meditar en él, o para cantar su santo nombre sin cometer ofensas. Entonces es por eso que en estos libros se habla acerca de la importancia de esa educación, ¿no? Y por eso mientras vivamos en el templo uno tiene que hacer el gran esfuerzo de no dejarse llevar por una vida cómoda, sino realmente aprender a vivir bajo estos principios, porque ahora es cuando uno tiene las facilidades. Una vez uno viva afuera, tenga que trabajar, tenga que relacionarse con personas no devotas, vivir bajo estos principios va a ser aún más difícil. Entonces si uno no empieza ahora mismo, ¿no?, va a ser muy difícil incluir estos principios en la vida una vez tengamos grandes responsabilidades materiales. Entonces, por eso aquí se dice que Daumya, ¿no?, él les enseñó a vivir en el exilio a los Pándavas, que lo cual indica les enseñó a vivir una vida austera y simple. Y de hecho se dice, ¿no?, que los Pándavas están sumamente cómodos en la vida de exilio. Antes de que se acabara el exilio ellos no querían volver, porque ¿qué habían hecho durante todos esos años de exilio? Habían estado con los sadhus, discutiendo Harikatha, ejecutando austeridades, llevando una vida simple, lejos de la vida social, ¿no?, y de las políticas, que es algo muy común en la vida de kshatriyas, ¿no? Pero debido a que también ellos eran kshatriyas, ellos tenían el deber de que tenían que gobernar. Entonces por eso ellos tuvieron que abandonar esa vida, ¿no? Pero eso es muy importante. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario respecto a ese tema antes de que pasemos al siguiente sabio? Algunas veces sí, cuando tal vez algunos de otros se ven más jóvenes, pero a veces no. Digamos, implicaciones que tuviera eso para la sociedad de nuestra sociedad. Bueno, primero, ¿qué implicaciones, no? Primero, Varna Sankara. Van a traer hijos no deseados a este mundo, debido a que nunca aprendieron a controlar sus sentidos. Y segundo, pues vamos a encontrar la situación en la cual nos encontramos hoy en día, que la mayoría de devotos no conocen la filosofía realmente, no cantan sus rondas, no siguen los principios por lo general, por lo menos no los 4, ¿no? Para los devotos es algo común ir a comer en restaurantes, comida hecha por no devotos, con ajo, con cebolla. Porque a no ser que comas en un restaurante Hare Krishna o un restaurante Jain, todos los restaurantes vegetarianos usan ajo y cebolla y hongos en su comida normal, sin contar que son no devotos. Y bueno, si no existe esa cultura de autocontrol, ¿no? Antes en la época de Srila Prabhupada era normal, de hecho no era normal, era sí, era normal que todos fueran a Mangalarti, que todos distribuyeran libros o que todos de una u otra manera estuvieran ocupados en soportar el movimiento, ¿no? Pero hoy en día, si un devoto va una vez al año a Mangalarti, que eso es un logro. Y uno lo ve, en especial reflejado en el entusiasmo de ellos de querer diseminar este movimiento de Sankirtan.
¿Cómo lo pueden diseminar si ni siquiera ellos mismos lo han adoptado en su propia vida? Y por eso Srila Prabhupada, bueno, de cierta manera Srila Prabhupada, no sé hasta qué punto esperaba esto. Él en algún momento él le dijo, no sé si fue a tu maestro espiritual, Jayapataka Maharaj, o a otro discípulo, que en el futuro nuestros templos iban a ser como las iglesias, que iban a estar vacías, iban a vivir algunos cuantos sacerdotes dentro de los templos, pero la mayoría iba a vivir afuera. Pero Prabhupada, previendo eso, él había propuesto la idea de tener granjas autosostenibles donde los grijastas pudieran vivir fuera del templo, ¿no? Cada quien tenía su casa, pero el centro de ese lugar era el templo y por ende todo el mundo iba a Mangalarti, tenía servicios en común, ¿no? Pero desafortunadamente esa instrucción no se siguió hasta hoy en día, ¿no? Entonces, las implicaciones es lo que vemos hoy en día, ¿no? Una falta de identificación con el proceso de conciencia de Krishna, incluso para aquellos que se han iniciado o incluso aquellos que llevan muchos años, una falta de conocimiento de la filosofía y eso, ¿no? Por eso Prabhupada al final de su vida él dijo, ¿no? El 50% de mi misión está hecha, porque él quería establecer Varna Ashram. En última instancia, las personas que deben mantener como liderazgo en conciencia de Krishna son Jai Sri Jai Guranga Nityananda Ram Ki Jai Guru Srila Prabhupada Ki. En última instancia, las personas que deben mantener el liderazgo en conciencia de Krishna son brahmanas, no por iniciación o porque tengan un cordón sagrado en su hombro o porque formalmente hayan recibido la iniciación como tal, sino porque han desarrollado las cualidades, ¿no? Pero hoy en día tampoco tenemos eso, ¿no? Hoy en día simplemente para ser un líder dentro de nuestra sociedad, lo único que necesitas es mantenerte por muchos años. Incluso si no has desarrollado las cualificaciones, las cualidades, de manera natural vas a ser un líder porque no hay nadie más, ¿no? Y eso lleva a... Sí, no es una buena fórmula, ¿no? Entonces, pues uno tiene que leer los libros de Srila Prabhupada, tiene que escuchar a Srila Prabhupada, tiene que escuchar a su propio maestro espiritual para ver de qué se trata la conciencia de Krishna y para entender lo importante que es cambiar la manera de pensar, la cultura o la supuesta cultura, porque no es cultura realmente, en la manera en la cual fuimos educados y adoptar un estilo de vida completamente diferente y no solamente cambiar nuestra apariencia externa, de cierta manera eso es secundario, sino principalmente cambiar nuestra apariencia interna. Sí, de mantener una sobriedad, en especial no buscar el relacionamiento con el sexo opuesto, llevar una vida simple, austera. Y de hecho en Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Mahaprabhu mismo dice, hay un verso que dice, ¿no? Que sus devotos, aquellos devotos que son su vida y alma, son aquellos que comen de una manera simple, visten de una manera simple, actúan de una manera simple, ¿no? Y ahí Prabhupada desarrolla un significado sumamente largo acerca de qué significa ello, ¿no? Pero sí, en pocas palabras es la simplicidad, es la sobriedad en la vida, que esto es un subproducto de la educación acerca de cómo controlar los sentidos, cómo ocupar los sentidos en servicio apropiadamente, ¿no? De una u otra manera, aunque nuestra sociedad, en especial en esta parte del mundo, se encuentra en una situación un poco difícil, ¿no? Uno no debe desanimarse, sino más bien uno tiene que ser parte de la solución. Y tiene que formarse lo suficientemente bien de tal manera de que en el futuro uno pueda enseñarle esto a otros, porque es el problema, no hay nadie que enseñe estos principios hoy en día, a excepción de nuestros maestros, pero ellos ya casi se están retirando. ¿Cuánto tiempo los vemos? Los vemos una semana al año, ¿no? Obviamente tenemos que estar escuchando constantemente lo que ellos dicen, pero es muy importante enseñar con nuestro propio ejemplo a los devotos e inspirarlos a que practiquen una vida de esa manera, ¿no? ¿Alguna pregunta acerca de eso o comentario? ¿Todo claro? Yo tengo una pregunta. Con Rishi, ¿cómo se llama? Rishi Shringa. O sea, él lo estaban buscando para que lloviera en el reino, ¿no? ¿Y si llovió? Sí. Apenas él llegó, se acabó la sequía en ese lugar.
Pero entonces, ¿qué parentesco tiene con lo que es la Yamila? Porque Bueno, que los dos, uno que como digamos que se asoció con una prostituta o algo así, si no se casó con la hija del rey. O sea, que como tan Mm. malo. sí, pero él cayó bajo el, ¿cómo decirlo? O sea, en última instancia él de cierta manera también rompió sus votos de castidad y de vida pura al, al relacionarse íntimamente con estas prostitutas que fueron a buscarlo. ¿Mm? Y eso perturbó su mente de tal manera que él no pudo ejecutar yagya, no pudo ejecutar todas sus austeridades, no pudo recordar todas las instrucciones de los Vedas que había aprendido de su padre durante un largo tiempo debido a la perturbación a la cual había sido sometido. Después de un tiempo él pudo elevarse de nuevo, al igual que Yamila, menos tiempo, ¿no? Y obviamente él no se casó con una mujer de baja clase, él se casó con la hija del rey, pero aún así, cómo lo llevaron a él desde donde estaba, desde el ashram de su padre hasta el reino, ¿no? Fue a través de la gratificación de los sentidos, ¿no? Y en búsqueda de ello, ¿no? Fue que él abandonó su vida brahmínica por un tiempo. Entonces esa es la similitud, ¿no? Uno menos degradado que el otro, pero el punto de énfasis es el mismo, de que tan pronto como uno mantiene una vida inapropiada con el sexo opuesto, pierde la capacidad de concentrarse en la ejecución de austeridades y de cultivo de conocimiento védico. Entonces por eso uno tiene que ser muy, muy cuidadoso, porque incluso si uno ha sido muy bien formado y es muy experimentado incluso, pero si uno se hace, si se somete a mala asociación, ¿no? Va a caer sí o sí. Entonces por eso Prabhupada decía, ¿no? Los Hare Krishnas occidentales tienen un problema, y es que ellos no tienen miedo de Maya. Entonces nosotros, ¿no? Nos sometemos ¿no? Tomamos por sentado muchas todas esas cosas, ¿no? No pasa nada, pero hemos visto que sí han pasado muchas cosas a lo largo de la historia de nuestro movimiento, ¿no? Por no ser cuidadosos. Entonces el Shastra da estos ejemplos de que incluso personas mucho más cualificadas, muchísimo más que nosotros ni siquiera somos un objeto de comparación digno, ¿no? Por solo asociarse una vez mal cayeron, ¿qué decir de nosotros? ¿No? Que tenemos malos samskaras de vidas pasadas, de esta misma vida, que no fuimos educados en la juventud a través de esos principios, sino todo lo contrario. Podemos caer en cualquier momento si uno no es cuidadoso. Y no se trata tampoco de ser fanático y de ser como tratar inapropiadamente al sexo opuesto con desdén, ¿no? Porque Bhagavad Gita dice raga y dvesha, ¿no? Apego y aversión son dos caras de la misma moneda, ¿no? Son dos caras del apego, pero simplemente uno tiene que ser sobrio, ¿no? Si uno es un brahmachari, uno debe evitar por completo el contacto con el sexo opuesto, en especial bromear o un contacto íntimo. Y si uno es un grihasta, uno tiene sanción o permiso para tener una relación cercana con el sexo opuesto solo con su esposa, porque también eso es algo que en el pasado vino, que cuando los devotos se casaban y abandonaban el brahmachari ashram, entonces creían que ahora tenían licencia para asociarse libremente con todo tipo de mujeres, y luego eso daba pie para muchas cosas, ¿no? Para muchas experiencias dolorosas, ¿no? Entonces el Shastra dice sí, puede tener un ¿cómo se dice eso? Un contacto cercano con el sexo opuesto, pero solo con su esposa, y en ciertas ocasiones, ¿sí? Y luego en Vanaprastha y Sannyas ya no hay nada de eso. Entonces uno tiene que entender eso, porque sí, o sea, nosotros estamos educados así de que amigos, amigas, todos estamos en el mismo lugar, vamos a cantar Hare Krishna juntos, vamos a esto juntos, ¿no? Pero uno tiene que mantener la sobriedad. Sí. No, pero no tiene la verdad de pronto también que esto dice como hay exposición, no fue debido a que el padre lo educó así de cierta manera como tan ortodoxo, de la sociedad. Bueno, en realidad los brahmanas siempre crecen lejos de la sociedad, ¿no? En Bhagavad Gita se dice, ¿no? Que incluso esa es una de las cualidades de los yogis.
de que ellos les gusta vivir en un lugar apartado, ¿sí? De manera natural a los yogis o incluso a los devotos, Prabhupada lo explica allí con detenimiento, ¿no? Que los practicantes serios, ¿no? Ellos no están interesados en vivir en medio de personas materialistas, sino más bien alejados de ellos. Y en el caso de los devotos, ellos están interesados en vivir en compañía de devotos, ¿no? Pero devotos quiere decir que son serios, no pseudo devotos, sino devotos que son serios en su práctica espiritual, lo cual ese tipo de relacionamiento no trae en su vida un problema en su vida. Entonces, el problema de Rishyashringa no fue tanto que su padre lo haya creado de esa manera, sino en realidad el punto que quiere hacer ahí Mahabharata es el problema de relacionarse inapropiadamente con el sexo opuesto. Porque si no, entonces caemos en lo que se expone en el caso de Jayati, en Srimad Bhagavatam, de que Jayati él alcanzó la perfección a través de la gratificación de los sentidos de una manera extrema, ¿no? Jayati él era adicto a la vida sexual y después de un tiempo fue maldecido y perdió su juventud, pero uno de sus hijos le dio de nuevo su juventud, entonces él de nuevo pudo disfrutar de la vida sexual por muchos, muchos años, hasta que después de un tiempo él dijo, ¿pero qué estoy haciendo? Pues entonces Prabhupada explica, ¿no? Esta no es la senda recomendada. No es que yo voy a disfrutar en cantidades ilimitadas del placer de los sentidos hasta que el día, después de miles y miles de nacimientos, por fin yo diga qué estoy haciendo, sino todo lo contrario, educarse en el cultivo de tapasya, ¿no? En el cultivo de conocimiento espiritual, de la asociación con los devotos, y ese es el camino rápido. Si yo quiero seguir otro camino, es muy peligroso y me va a tomar muchos, muchos nacimientos. Porque entonces sí se podría decir eso, entonces mejor Rishyashringa se lo hubiera expuesto desde una temprana edad a las mujeres, a esto y lo otro, pero hubiera llevado una vida mundana. De hecho, que él hubiera sido criado de esa manera tan ortodoxa hizo que después de muy poco tiempo, a pesar de ser expuesto a una vida de tanto lujo, de muchas mujeres para disfrutar, él pudiese renunciar a ello y alcanzar la perfección en muy poco tiempo. No fue como a Yamila, que en el último momento de su vida, sino aún él estando joven, tan pronto como tuvo un hijo, siendo muy joven, él abandonó el reino y volvió donde su padre. Si él no hubiera sido creado así, no hubiera abandonado la vida familiar, sino se hubiera quedado ahí para siempre, lo cual hubiera implicado para él nacer y morir ilimitadas veces de nuevo. Y esa es la diferencia. ¿Algo más? Bueno, vamos a dejar aquí. Grantara Srimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki.